historias secretas del mundo. A ver qué Esta más vez contame. sí, y vamos a ir con un tema que es llamativo por la tristeza y más llamativo aún porque esa tristeza se la querían contar a los chicos. Usted escuchó, seguramente, como muchísimos del otro lado, la historia del patito feo. Ay, sí. El cuento del patito feo, un cuento triste. Sí. Bueno, pero si yo le pregunto, ¿en qué se inspiró este hombre que estamos viendo ahí, que era Christian Andersen? Es una Los cuentos historia... de Andersen. Sí. ¿En qué se inspiró para hacer el patito feo? No me digas que es una historia real. En la historia de él mismo. Ah, de él mismo. Sí. Ay, no me Hans digas. Christian Andersen nació en Odense, en Dinamarca, el 2 de abril del año 1805, hijo de un zapatero y de una lavandera. Vivió su niñez rodeado de una extrema pobreza, de tal manera que en ocasiones se vio obligado a mendigar y no tuvo otro cobijo que un puente. Sin embargo, el poeta y escritor creía que no era hijo de su padre, sino que era el vástago ilegítimo del príncipe Christian Frederick, que más tarde sería coronado como Christian VIII de Dinamarca. Andersen era un muchacho feo y desgarbado, con una enorme nariz y unos grandes pies, Ay, pues sí. que prácticamente no tuvo amigos en su niñez y sufrió acoso durante años. Incluso en su juventud fue rechazado como cantante de ópera y artista teatral, siendo objeto de burla por parte de sus compañeros. Sin embargo, finalmente logra triunfar como escritor y alzar el vuelo muy por encima de los que se habían reído de él. El cuento del patito feo sería una metáfora de su propia vida. Un polluelo de cisne criado entre patos. Los historiadores creen que antes de escribir el cuento el autor encontró algo que le hizo pensar que era de sangre real, porque por supuesto nunca se pudo probar, ni mucho menos, ¿no? La metáfora no solo se aplica al hecho de que al crecer pudo hacer brillar su belleza interior y su extraordinario talento, sino que explica que él pertenecía a un linaje superior, que era hijo de un rey, claro. Por eso un cisne entre patos, ¿no? Andersen quiso ser cantante de ópera y actor, pero triunfó como escritor y poeta haciendo sus libros de cuentos de hadas, lo que le llevaron a alcanzar la fama. Murió en Copenhague el 4 de agosto de 1875. Andersen se inspiró en su propia vida para crear al patito feo. No es una invención de los historiadores y estudiosos de la literatura. Lo dijo él mismo. En una ocasión, el crítico George Brands le preguntó si tenía pensado escribir su autobiografía. Y Andersen le contestó que ya la había escrito. Está en el patito feo. Los cuentos de Andersen, Sí, popularmente conocidos como los cuentos de Andersen, esos cuentos, en donde había varios, entre ellos el patito feo, que estaban también los cuentos de hadas y demás. Digo, cuántas historias que uno no imagina detrás de películas, en este caso de libros, por supuesto, que tienen que ver muchas veces con estas historias que son reales, que son tristes, que son dolorosas, pero que también, y hay que decirlo, algo que hoy no se tiene en cuenta, que lo bueno que tiene el sufrimiento. El sufrimiento tiene algo bueno. ¿Y cuál fue lo bueno en este caso? Sacó de él el mejor talento, claro. ¿no? Como dice la nota, el talento de este hombre, Andersen, fue por encima de muchos de los que se rieron de él, ¿no? Qué buena historia, no la conocía. Yo no imaginaba que era la historia, que era una autobiografía. Y menos de él, claro, y menos de él. Muchas gracias. Hasta luego.